Innovar es explorar posibilidades que ahora mismo no tienes claro cómo te van a funcionar. Y lo peor de todo, que es el efecto de no, es que aquí no me hables de hacer proyectos de estos porque necesitamos que sean proyectos, porque ya hemos tenido otras experiencias y han salido mal. Entonces la culpa es de las experiencias y te mueves a hacer. No, la culpa es que no has contextualizado esos proyectos dentro de un plan, dentro de un roadmap. Otra de las cosas que también ocurre, y además en este tipo de proyectos ocurre muy a menudo, es que o son proyectos muy tecnológicos o son proyectos de producto y llegan los diseñadores y te hacen cosas preciosas, infumables luego desde el punto de vista operativo en una organización, o una tecnología que mola mogollón, pero luego llegas y no la utiliza la gente o no tiene sostenibilidad económica. Y el negocio muchas veces lanza cosas que no son luego factibles, ¿no? Entonces, la sostenibilidad se adquiere cuando tienes trabajando a la parte de negocio, que además es la que sustenta evidentemente de alguna manera todo el modelo, pero a la vez tienes tecnología y diseño o usuario funcionando los tres juntos. A veces pesará más uno u otro, muchas veces la innovación vendrá de uno, pero si no están los otros dos no va a funcionar. Esto es un trío que debe funcionar siempre. Esto son herramientas, bueno, esto es una base para nosotros, es casi como la fe, o sea, esto es nuestros dioses. El siguiente, y aquí empezamos con el marco. Los futuros son futuros y bueno, es arbitrario cómo los organicemos. ¿Qué pasa? Que el número 3 es un número mágico, porque nos acordamos siempre, las tres cosas tal, o sea, 3 funciona muy bien en nuestra cabeza. Entonces, hace ya tiempo McKinsey, aunque esto ha tenido muchísimas vertientes, montó lo que llama el modelo de 3 horizontes. Estructuro mi vida futura en 3 cajas. La primera caja es lo que pasa hoy y lo que está pasando más o menos conocido en mi año, el año que viene, 3 años a lo sumo. Es predecible, es bastante probable lo que va a ocurrir, con lo cual yo trabajo en el ámbito sobre todo de la cuenta de resultados de este año y del que viene, con elementos que son más tangibles. Es decir, la tecnología está consolidada y los usuarios, el consumidor, la utilización de esa tecnología se ha extendido lo suficiente como para que sea rentable. Horizonte 2 son todas aquellas cosas que están cerca, que las podemos ver, pero no tenemos claro que vayan a funcionar del todo, pero están casi. Es decir, la tecnología está terminando de madurar o el usuario está terminando de crecer. El tercer horizonte es todo aquello que somos que no somos capaces de ver del todo, porque la tecnología todavía no está madura, pero a niveles muy altos, o el usuario directamente está muy lejos de eso. ¿Vale? Y aquí yo utilizo muchos ejemplos, pero a mí hay uno que me gusta mucho para que entendamos cómo funciona la tecnología en una gran empresa en estos 3 horizontes. Facebook en horizonte 1 tiene 1000 proyectos, ¿no? Pero uno de los proyectos es utilizar inteligencia artificial para gestionar el contenido fake y el contenido no adecuado, ¿no? Entonces, en el Facebook que nosotros utilizamos habitualmente hay inteligencia artificial aplicada al contenido que ponemos. Eso es horizonte 1. Que lo están explorando porque todavía no saben la metodología y hay cosas que funcionan, hay cosas que no, pero ya está funcionando en cuenta de resultados, de alguna manera. Es decir, de hecho, funciona mucho. Es decir, las fake news y todo lo que tiene que ver con contenidos no adecuados y demás es un problema actual de Facebook, no es de mañana ni de pasado, es de actual. En el horizonte 2 está todo lo que tiene que ver con realidad virtual y aumentada, por ejemplo. ¿Cómo es Facebook en un contexto de realidad virtual? De hecho, Facebook tiene una unidad específica para eso y está empezando a crear proyectos y de hecho ha creado una red social parecida, pero un poco por fuera de Facebook, que explora cómo somos nosotros en una realidad virtual. ¿La realidad virtual está extendida? No. La tecnología existe bastante madura. El precio es bastante razonable, es bastante más barato que un móvil de los que nos compramos ahora mismo. Sin embargo, ¿por qué no se ha extendido todavía? Porque no hay usuarios, no hay contenido. La gente no encuentra ningún valor a entrar en... O sea, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado gafas para ver la típica aplicación de la ¿cómo se llama? La montaña rusa. La montaña rusa que no me salía. ¿Vale? Lo hemos visto, que como mola Telegram y ya está. Las gafas están ahí en un rincón sin utilizarse. Porque todavía no hay contenido relevante. Incluso, por ejemplo, lo miráis en las consolas. El catálogo de realidad virtual son 20 juegos y el resto son miles de juegos, no es comparable, ¿no?
Y en el horizonte 3, Facebook tiene un proyecto precioso que lo tiene en otros sitios, pero que con Facebook es acojonante porque el impacto puede ser brutal. Si ahora nos preocupamos de que nos reconozca caras, imaginaros cuando se conecte a nuestras cabezas y a nuestras mentes. Enlaces sinápticos con la cabeza, con las neuronas. O sea, hay una empresa, no sé si es una empresa específica, en Facebook que está explorando enlaces neuronales con las personas para que puedas gestionar e interactuar con la máquina. No sabemos ni siquiera con qué vamos a interactuar ni de qué manera, a través de la cabeza, y no, ni siquiera ya con enlaces, con gestos ni nada, ¿no? Son 3 espacios de tiempo en los que la realidad virtual, la tecnología está bastante más madura, faltan contenidos y demás, estamos muy mal por aquí. En el caso de los enlaces neuronales, estamos mal en todos lados, no sabemos ni cómo funciona el cerebro todavía suficiente como para poder definir una interacción y modelos de interacción y casos de uso determinados, ¿no? Entonces, si le das, lo que nosotros nos ponemos ahí es, proponemos ese roadmap y esa cartera de proyectos, la estructuramos en base a esos tres horizontes, de manera que todo lo que tiene que ver con cuenta de resultados normalmente se come un 80% del presupuesto. Luego tenemos un 10-15% que se va, a Horizonte 2 y un 5% que es exploratorio, en el que no puedes cerrar cosas, que se va a Horizonte 3. De manera que si tú tienes tu roadmap de proyectos, y no digo de proyectos de tecnología exclusivamente, de tu proyecto, o sea, de tu modelo de gestión de empresa, si no tienes situadas las cosas aquí, pues cuando el Horizonte 3, en el tiempo, que esto es muy interesante porque todo el Horizonte 3 en un momento dado es Horizonte 2 y en un momento dado es Horizonte 1. Cuando el Horizonte 3 que tenías hace 10 años de repente llegue y no hayas estado mirando con el ojillo ahí un poco a lo Dioni, pues te vas a dar una torta porque vas a llegar y no vas a estar preparado, ¿de acuerdo? Y seguramente llega alguien que te... ¿Cuántos años estáis hablando? Con las empresas que estáis hablando, estas de turismo, de automoción energética, ¿qué horizontes temporales estáis hablando? Pues mira, ahora porque mismo, todo el mundo te dirá... La realidad es que estamos hasta la mitad del Horizonte 2, como mucho. O sea, Horizonte 1 casi todo, y de hecho... pero ahora mismo, Horizonte 2 como mucho. En Horizonte 3 no tenemos casi nadie. ¿Y cuántos, perdón, igual has dicho, ¿y cuántos años son? ¿Son 3? A ver, 10? Horizonte 1 para mí, mi sensación es que es entre 1 y 3 años, como mucho. El Horizonte 2 está empezando a ser 4, 5, 6 años, como mucho. 7. Y luego a partir de ahí el Horizonte 3. Es decir, que al final también es verdad que la fuerza de movimiento de las tecnologías pues es variable. De repente se aceleran, luego bajan, tal. Ahí podéis usar sistemas como Gartner tiene una curva que se llama Hype Cycle, que es esencialmente cómo funciona normalmente el hype de algo. Entonces se habla de una tecnología, lo flipa todo el mundo y de repente se da cuenta que no sirve para nada. Llegan al Valle de la Decepción, que se llama así realmente el punto, Valle de la Decepción, y si al final funciona, bueno, algunas caen y mueren. Nosotros lo llamamos la zona de hasta luego Mari Carmen, es todas aquellas cosas que han quedado ahí, las Google Glass, ese tipo de cosas, y luego rebotan y hacen ¡fium! Y salen, ¿vale? ¿Qué les pasó a las Google Glass? ¿Por qué creéis que fallaron las Google Glass? Lo que decías tú de contenido, ¿no? Pero al final... Ni siquiera. Es que la Google Glass era un prototipo. Es que nunca debió ser contemplado como un producto. Era un prototipo de algo que se quería hacer. Pero se vendió como un producto final y generó unas expectativas que no eran reales. Ya no el contenido. No había contenido porque es que no se puede hacer muchas cosas. Ni siquiera había entorno de desarrollo casi. No era... O sea, nosotros teníamos 2 Google Glass metidas en un cajón. No servían para nada. O sea que es muy interesante ver cómo las fuerzas de la tecnología, el mercado, las personas y cómo nosotros vamos reaccionando a la tecnología, y hay cosas que parece que van a petarlo y luego no, nada, y hay otras cosas que sorprenden, ¿no? Como los patinetes. No sé, o sea, yo nunca hubiera esperado que mi hijo, que tiene 13 años, solo se comunique a través de Instagram. Nunca en mi vida. Y uso Instagram desde hace bastante tiempo. Pero su vida pasa alrededor de Instagram, no lo esperaba. Esperaba otras cosas, pero no esa. O sea, de hecho, lo podemos ver mucho. Yo creo que uno de los temas muy interesantes ahora para ver cómo va esa fuerza mercado-tecnología es la voz. Es evidente que a la gente le interesa mucho la voz ya, o sea, a las empresas le interesa muchísimo la voz. La realidad es que ¿cuántos de vosotros habláis normalmente con vuestro móvil que tiene un asistente genial? Muy poco. Muy poco. Y en casa yo tengo asistentes y empiezo a hablarlo, pero yo porque me dedico a esto. Yo pongo a luchar a Alexa y a Google, por supuesto. A Amazon y a Google ahí a ver quién me responde mejor. Pero la realidad es que muy poca gente. Yo las clases, chavales de 25 años, 20-25 años, o sea, muy lejos de hablarle a las máquinas. Porque además es algo que
genera mucha incomodidad también, ¿no? Entonces, de hecho es muy gracioso porque estamos tan acostumbrados nos hemos forzado tanto a utilizar la tecnología como la tecnología nos obligó a ser utilizada, que nos cuesta cambiarlo. Entonces, ahora nadie hace búsquedas semánticas en el buscador, pero ahora buscamos siempre por las palabras que creemos que están en el contenido, porque es como llevamos buscando toda la vida. Pero probablemente si buscas con una frase seguramente lo encuentras mucho mejor, porque ya hay un motor que hay por detrás de semántica, ¿no? Joder, porque estamos tan acostumbrados a que la tecnología nos trate tan mal que no podemos humanizarla. Y cuando es humanizada, aparece una cosa que se llama el uncanny valley, que nos da la máquina. Es una sensación incómoda, pero es difícil de trasladar, porque no es asco, no es miedo, pero es una mezcla un poco incómoda de pues esos robots. Por ejemplo, uncanny valley os lo producirá, si habéis visto los de Boston Dynamics, los perros y los robots de Boston Dynamics, eso te produce uncanny valley. Un robot de perro abriendo una puerta, como hace ese perro, y unos perros que te pueden tirar de encima te matan, eso acojona bastante, ¿no? Entonces te genera un poco ahí de... Entonces, bueno, a lo que iba, la visualización en 3 horizontes podríamos meter todos los que quisierais, pero en el fondo esto lo que nos ayuda es... os voy a poner otro ejemplo. Llega Mau San Miguel, que estamos trabajando con ellos, para su estrategia de voz. 360. Empleados, clientes y distribuidores. Y bueno, o sea, digamos que cada terreno en sí mismo ya es un rollo, porque la estrategia de voz de Mau San Miguel, teniendo en cuenta que ellos dan, o sea, que su producto lo da a un tercero, que es un bar o un restaurante, ellos no tienen contacto directo, pero entonces, bueno, estamos explorando sobre todo empleados. Y nos hemos montado, claro, ellos tenían un Excel así de largo de proyectos que la gente había propuesto para hacer con voz. Y había algunos que era reservar una sala y había otros que era poco menos que llevar la empresa desde casa con un asistente, ¿no? Eso hay que modelizarlo y generar un modelo de decisión en el que sepamos, y vas a la siguiente, dónde estamos situados, en qué punto de la madurez de la tecnología, en qué punto de la madurez del usuario, en qué punto de nuestra propia madurez como organización para enfrentarnos a ello, y todo ello, además, meterlo en un cóctel en el que hay más proyectos, en los que también están luchando por inversión y en los que tenemos un ecosistema que está generando ideas continuamente que podemos aprovechar para acelerar cosas que tenemos nosotros. Entonces, el modelo de funnel es siempre importante entenderlo porque cada uno de los horizontes gestiona un funnel diferente. En el fondo es el mismo funnel que va haciendo así, es poco... Pero en esencia, o sea, están, de hecho, en teoría, secuenciales. Lo que debemos empezar a aprender es, efectivamente, lo que tú decías, que no lo pases todavía. Sí. Lo que tú decías, que es esencialmente tenemos que aprender a fallar. Tenemos que entender que nos vamos a equivocar porque en entornos inciertos es muy probable que nos equivoquemos. Y lo suyo es montar modelos que evidentemente minimicen, pero no pueden hacer desaparecer porque es imposible, el error o los fracasos y lo incorporen como un elemento más de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros montamos un modelo montamos una venture con BVA sobre préstamos B2B, es decir, préstamos a empresas, a pymes que se estaban creando, y hicimos todo un modelo de análisis de riesgo basado en biometría, con elementos diferentes a los que ya usaban sus modelos de riesgos que tenían tradicional. Ellos tenían su modelo tradicional, departamento de riesgos, y aquí estamos utilizando agregación de bancaria, que no se usaba antes, es decir, lo que es Fintonic, si lo conocéis. Yo cojo no solo mis cuentas, sino las cuentas de todos los sitios donde tengas cuentas, los agrego, que nunca entendí cómo un banco no quería que un cliente le diera sus cuentas. Los agregadores empezaron a hablar en el año 2000. Yo soy BVA y digo, dime todas tus cuentas en el resto de bancos y yo las agrego. Pues tienes toda la información y el comportamiento de pagos de esa persona o empresa, ¿no? Pues eso en sí mismo te da un índice de riesgo. Pero luego probamos cosas como le hacíamos escribir al empresario un texto para que describiera por qué quería crear esa empresa y lo mandábamos a una empresa de Estados Unidos que tenía un servicio en el que tú mandabas esos datos y te devolvía un teórico índice de riesgo de esa persona por cómo escribía. ¿Cómo lo hacían? No tengo ni idea, pero por biometría. Hay otros que están probando, por ejemplo, acceso a Facebook. ¿Cuántas veces accedes a Facebook a qué día y a qué horas? Y eso te puede dar un índice del riesgo crediticio que tiene una persona. Más allá de que sea ético o no y de que dejemos datos por ahí raros, la realidad es que el departamento de riesgos del BVA funcionaba con su modelo tradicional estructurado y demás.
estos eran nuevos elementos que puede que funcionaran o no. A lo mejor cómo tecleaba la persona, o sea, cómo escribía la persona, no era relevante. Pero participaron desde el principio y aunque se cepillaron luego ese proyecto, todo lo que aprendieron de Departamento de Riesgos de BBVA fue brutal, porque ahí aprendieron cosas que ellos no habían visto en su vida, ¿no? Estaban flipando cuando veían esas cosas como... en definitiva, cuando nosotros montamos este modelo, lo que necesitamos es entender, primero, el faseado y qué le estamos pidiendo a cada uno de los funnels. El funnel de Horizonte 1, evidentemente, tiene que ser casi cilíndrico, porque casi todo lo que hagamos tiene que ser rentable. Tenemos que ser al final del año rentables. Pero el Horizonte 2 y el Horizonte 3 tienen que ser embudos. O sea, y el de Horizonte 3 es un embudo finísimo, porque vamos a empezar explorando muchas cosas, pero nos vamos a quedar con muy pocas. Y cuanto más lejos estemos, más amplio vamos a explorar.